Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Relatos estremecedores de ayer y a veces hasta de hoy. Comenzamos. Uno de los estados menos habitados es precisamente el de Baja California Sur. Quizás ahora lo asociamos solamente a destinos de playa. La realidad es que Baja Sur es más que turismo, más que Los Cabos, más que San José, hoteles y demás. Hay actividad agrícola, actividad minera, habitantes que han hecho huesos viejos, como se dice, y poblaciones que, si bien no han crecido en función de la naturaleza de la actividad económica, que quizás tampoco prosperó, guardan secretos que se antojan inconfesables. Leyendas como la que hoy les voy a contar. Y es que, más bien alejados de la costa, ahí, en medio de las pequeñas montañas del extremo sur de la Sierra de Baja California, está una población de algunos 300 habitantes, antigua, de origen minero, El Triunfo. Y obviamente aquellos que vivían en esa población trabajaban en una mina, en proveer a esos mineros y también en alguna actividad agrícola. Y hete aquí que en la segunda mitad del siglo pasado, al ser una población pequeña, cualquiera que llegaba nuevo era escrutado de manera muy específica. Y en un camión de aquellos que llegaban a través de la carretera que conectaba con La Paz, alguna vez llegó una señora cuya hija era pelirroja. Ya cosa excéntrica para los habitantes de aquella comunidad. Y la señora se dedicaba a atender un pequeño puesto, pero al mismo tiempo consiguió el trabajo de limpiar el templo, que prácticamente se utilizaba solo los fines de semana y en las fiestas propias de la Iglesia Católica. Pero la niña tenía algo extraño. La niña tenía una mirada fija que pocos podían quizás soportar. Y ya saben que en algunos pueblos esos tipos de miradas luego los interpretaban como la intención de echar mal de ojo o la propia inseguridad. El punto es que aquellos ojos entre verdes y ambarinos de la pequeña Rosalía molestaban a la mayoría de los adultos, y estos, a su vez, influenciaban a los menores. No, Pepito, no te juntes con la pelirroja. Algo tiene. Emilio, ¿en qué grupo va a quedar esa niña, la pelirroja? En tercero de primaria, mamá. ¿Por qué? Qué bueno que no está contigo. Aléjate de ella en la escuela, ¿eh? Y así, poco a poco, sin querer, el mundo de los adultos construyó una suerte de pequeño purgatorio en el mundo de los niños de la única escuela que existía en la población. Porque muchos de los niños aleccionados por sus padres no hablaban con Rosalía y se le veía a la pobre ahí. Y hubo cosas que quizás fueron incrementando ese deseo de separarla de los demás. Porque alguno que otro niño llegaba y le decía: hola, ¿cómo estás?
Vente, vamos a comer nuestro lonche juntos. Y Rosalía le decía: sí, está bien, pero mañana te vas a sentir un poco mal del estómago. Aquello extrañaba al niño, que efectivamente al día siguiente amanecía todo adolorido del estómago. Otro niño le decía: oye, ¿de dónde viene tu mamá? ¿De dónde vienen ustedes? Yo estoy esperando que mi papá llegue mañana. Nos avisó que mañana llegaba a través del teléfono comunitario. Y Rosalía le contestaba: bueno, nosotros venimos de más al norte, desde allá, desde Ensenada. Pero tu papá no va a llegar mañana, ¿eh? Va a llegar hasta la otra semana. Y eso pasaba. Y entonces, entre el miedo y el asombro que causaban las propiedades de predicción o de clarividencia de la niña, se generó una suerte de miedo alrededor de Rosalía. Pero no todo fue así. La niña no quedó completamente sola ni aislada. De hecho, un niño que también era de la comunidad y había trabajado más tiempo. Sus padres, el padre en la mina y la señora, cosa curiosa, también había ayudado como voluntaria en la iglesia, en el templo. Hola Rosalía, nadie se junta contigo, pero yo sí. Mira, me llamo Miguel. Hola Miguel. Y compartían su lonche en el recreo, y en la tarde se juntaban y caminaban, y las personas no decían nada. Se guardaban quizás su molestia, sobre todo por el miedo que le tenían a la pelirroja vidente. Siendo así las cosas, mágicamente surgió una amistad entre estos dos niños. Y pasó el resto del año, diríamos nosotros el resto del ciclo escolar. Y ella tenía un compañero de juegos, un compañero de plática. Hasta que de pronto, prácticamente transcurrido el año, y sintiéndose en obligación, una mañana, la niña despertó asustada. ¿Qué pasó, hija? ¿Tienes que ir a la escuela? Sí, madre, sí, pero algo tengo que decirle a Miguelito. ¿Por qué? La iglesia se va a incendiar. Y ahí va a morir Miguelito, no quiero que vaya a la iglesia. Hija, ¿estás segura? Ya ves cómo te tratan con esas otras supuestas predicciones que ya les has dicho. Sí, madre, pero esto es importante. Y entonces, al llegar a la escuela, ¿dónde estás, Miguelito? Y lo encuentra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rosalía? Quiero contarte algo. A veces sueño que pasan cosas. Y realmente pasan, ¿eh? Las que les he contado a tus compañeros y a uno que otro adulto. Te sabrán decir que no me he equivocado. Algo ya me habían contado de eso, pero yo no le doy más importancia. Pues he soñado que había un incendio en el templo y que tú estabas adentro. ¿Y que morías? No sé si estás siendo influenciada, Rosalía. Siempre voy con mi mamá me cuida mucho y me protege. No, por favor, no, por favor, no, por favor, no te metas al templo. No te preocupes, no va a pasar nada. Y claro que así como se comentaba en la escuela entre Rosalía y Miguelito, los demás escuchaban y los amigos de Miguel le decían: ¿qué te cuenta esa niña rara? No, nada, simplemente que dice que soñó, que me vio que me quemaba en el templo. Pero no le doy importancia. Y quieran o no, se corrió el rumor entre los vecinos de la comunidad del Triunfo de esa última profecía. Y claro, venían las fiestas del santo patrón del templo, se incrementaron las velas dentro de la edificación, se colgaron telas, estandartes, se habían impreso rezos, letanías,
y todo se estaba preparando. Un grupito de señoras se había acumulado pues para tener el lugar a punto, y entre las señoras estaba la mamá de Miguelito. Mamá, ¿te acompaño al templo? Sí, estamos ultimando los detalles. Y en medio de aquella rutina que se rompía con la idea de la fiesta, de la verbena, que se haría en honor a las fiestas patronales, ya se le había olvidado el relato y la profecía de aquel incendio. Y acude al templo con su madre, bien protegido. Y en el templo se están terminando de organizar las señoras. Parece que una simple vela enfrente de alguna estatua de San Pedro Mártir estaba encendida. A ver, prueben las velas. ¿Todas funcionan? ¿Todos los cabos están debidamente extendidos? Y así lo hicieron. Oye, pero ya va a anochecer. Tengo que regresar. Mi marido regresa de la mina. Al rato llegan y tengo que preparar la cena. Y como la mamá de Miguel era prácticamente entrega y servicio, les decía a las demás señoras: sí, váyanse, yo termino. Váyanse, yo termino, yo aquí apago esas velas. Y se iban, se retiraban. Y algo estaba en el presentimiento de Rosalía de que esa noche sería la noche fatal. Se fueron retirando poco a poco. Y esa misma noche, así como ustedes lo escuchan, sopló un viento terrible. Y al viento le acompañó que aquellas velas se cayeron. Y efectivamente, empezó un incendio. Al ser una comunidad tan pequeña, la gente no se fue dando cuenta. Ese viento también cerró la puerta del templo. Hasta que de pronto se empieza a gritar entre todos los personajes que estaban ahí: ¡al templo, al templo! ¡Se está incendiando! Y acuden en tropel los vecinos. Pero por lo pronto, ya las llamaradas se antojaban bastante grandes, aunque prácticamente estaban cerradas las puertas y solo salían las llamas por la ventana. Había desesperación, incluso le hablaron a una troca para que trajera en su depósito temporal una pipa de agua. Como todos los vecinos, corrió Rosalía, y Rosalía con su madre. Cuando pudieron abrir y sofocar desde afuera el incendio, entraron. El viento amainó y la gente entró. ¿Quiénes habían muerto? Ahí estaban dos cuerpos: la madre de Miguelito y el Miguelito mismo. Tragedia en el pueblo. La gente estaba conmocionada. Muertos no propiamente por haber sido quemados, sino por asfixia. La gente empezó a decir: es culpa de la pelirroja. Todo es culpa de esa niña. Vayan por ella. Sí, vayan por ella. Y se formó literalmente un tribunal público sumario ejecutivo con la idea de linchar a aquella niña de mal agüero, aquella niña de mal de ojo. Rosalía retrocedió poco a poco. Mamá, ¿qué están haciendo? No, hija, no te acerques. Vámonos a la casa. Y en medio de aquellos gritos y de los tumultos y la confusión y quizás el odio, se fueron corriendo a la casa. Pero atrás de ella ya iban varios de los vecinos, una multitud histérica y furiosa, rabiosa si me permiten el término. ¡Allá con la bruja! ¡Vamos por ella! Se acercaban, mientras que Rosalía y su madre se habían refugiado en su casa. Entre los gritos y aquellos que trataban de atacar y algunos que querían calmar, algo ocurrió.
que a la misma casa de la niña pelirroja se le prendió fuego. Y otra vez, la tragedia, solo que ahora no era uniforme el deseo de apagar aquel fuego que iba consumiendo la casa. Y la gente seguía discutiendo, mientras las llamas se encendían y quizás algunos gritos también. Al final de cuentas también fueron por agua, pero entre la disputa, demasiado tarde. Aquí sí, al momento en que se calmaron y que alguna voz, algún atisbo de autoridad lograra controlar las cosas, se abrió la puerta cuando prácticamente el interior ya se había consumido. Y el escenario era dantesco, porque si bien Rosalía y su mamá también habían muerto por culpa de un incendio, no murieron de asfixia. Ellas sí habían muerto quemadas por el fuego. La multitud empezó a tomar conciencia de eso. Se alejaron. ¿Quién sabe qué ocurrió y qué se dijo? Lo que sí podemos decirles es que yo creo que Rosalía terminó por unirse en el más allá a su amigo Miguelito. Ya han pasado los años. El pueblo no ha prosperado. Vayan ustedes a saber si es por la incertidumbre que provoca la actividad minera. Y si algunos caminan por ahí y encuentran hasta casas de renta estilo Airbnb, se ha reconfigurado un poco la comunidad. Pero en noches calurosas, cuando uno voltea hacia cierta estancia, hacia ciertos domicilios o voltea hacia la iglesia, le parece ver a lo lejos que se ven una suerte de llamaradas en su interior. O quizás es el espíritu de Miguelito o el espíritu de Rosalía, que podrán ir siguiendo a aquellos que osen caminar por la noche en medio de aquella comunidad. Crónicas de espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan. Mi correo es crónicasdeespanto0@gmail.com. Ya lo sabe, aquí estamos cada fin de semana al pie del cañón. Hasta la próxima.